El ladrido del pastor alemán atravesó el solemne silencio de la funeraria Riverside como una sirena en la noche. Max se quedó rígido, con el pelo erizado, su poderoso cuerpo temblando mientras miraba el ataúd de caoba del jefe Richard Harrison. Sus ladridos desesperados resonaron en las paredes, ahogando las oraciones de los ministros y los sollozos apagados de los afligidos. «Alguien saque a ese maldito perro de aquí», exclamó el subjefe Parker, con el rostro enrojecido de ira. «Muestre algo de respeto». El detective Michael Carson observó cómo dos oficiales intentaban arrastrar a Max, pero el perro se liberó y se lanzó hacia el ataúd con tanta fuerza que derribó los arreglos florales. «Dios mío», jadeó Sarah Harrison, la viuda del jefe, cubriéndose la boca con manos temblorosas. El comportamiento de Max no era simplemente dolor. Carson lo había visto en innumerables escenas de muerte. Esto era distinto. El animal no estaba de luto, estaba alerta. Cuando Max, de repente, se lanzó hacia el ataúd, rasgando el forro de seda con los dientes, el caos estalló mientras las manos se extendían para contenerlo. «Espera», ordenó Carson, levantando la mano. «Ábranlo, abran el ataúd». En el silencio atónito que siguió, solo se podían escuchar los gruñidos persistentes de Max. Lo que sucedió después perseguiría a todos los presentes por el resto de sus vidas. Deja un me gusta y comparte tus pensamientos en los comentarios, junto con la ciudad desde la que estás viendo. Continuemos con la historia. El detective Michael Carson había pasado 23 años con el Departamento de Policía de Riverside, 15 de ellos bajo el liderazgo de Richard Harrison. A sus 46 años, el rostro curtido de Carson contaba la historia de un hombre que había visto demasiado. Las arrugas alrededor de sus ojos se habían profundizado tanto por la risa como por el dolor. Su cabello sal y pimienta, cortado al estilo militar, y sus ojos azules aún conservaban una agudeza que no dejaba escapar nada. 3 años atrás, Carson había perdido a su esposa Emma a causa de un cáncer de ovario, quedándose solo en una casa demasiado grande y demasiado silenciosa. Lo que la mayoría de Riverside no sabía era que su conexión con el jefe Harrison se remontaba mucho más allá de su carrera policial. Cuando era un joven de 16 años con problemas, atrapado irrumpiendo en el mercado de la esquina, Carson se había topado con el oficial Harrison. En lugar de procesarlo por el sistema, Harrison vio algo que valía la pena salvar en aquel joven enojado. Lo llevó a casa para cenar, le presentó a Sarah y mientras comían pastel de carne con puré de papas, le ofreció un trato: servicio comunitario y registros semanales en lugar de detención juvenil. Esa noche cambió la trayectoria de vida de Carson para siempre. «Tienes buenos instintos, hijo», le dijo Harrison años después. «Haz que los detectives confíen en ellos, incluso cuando todos te digan que estás equivocado». El jefe Richard Harrison había sido una figura constante en Riverside durante más de 30 años. A sus 58 años, aún mantenía una imponente figura de 1,88 metros, con hombros anchos y una postura militar que imponía respeto sin necesidad de hablar. Su cabello gris acero y una barba recortada enmarcaban un rostro conocido por su justicia e integridad. Las arrugas alrededor de sus ojos hablaban de alguien que sonreía fácilmente, pero que podía volverse mortalmente serio en un instante. Harrison y su esposa Sarah no tenían hijos propios, aunque habían adoptado informalmente a innumerables jóvenes con problemas a lo largo de las décadas. Su falta de hijos no había sido por elección. Sarah había sufrido 3 abortos espontáneos al principio de su matrimonio. En lugar de rendirse, volcaron sus instintos de crianza en su comunidad, y en Max. Max, el pastor alemán, había sido compañero de Harrison antes de retirarse y convertirse en la mascota de la familia. Había llegado a la vida de Harrison hacía 7 años, durante una redada en un almacén que salió mal. La operación antidrogas provocó una explosión que mató al manejador de Max y dejó al perro gravemente herido. Harrison cuidó de Max durante su recuperación, y el vínculo que formaron fue irrompible. Cuando Max fue considerado no apto para volver al servicio activo K9 por daño auditivo en un oído, Harrison lo llevó a casa definitivamente. Sarah Harrison era tan compasiva como su esposo, aunque poseía una fuerza tranquila que le era propia. A sus 56 años,
Su cabello castaño rojizo se había ido tiñendo de plata. Enseñaba tercer grado en la escuela primaria de Riverside desde hacía 28 años, y sus estudiantes, pasados y presentes, llenaban 3 filas en el funeral, sosteniendo tarjetas y pañuelos hechos a mano. El subjefe William Parker había sido el segundo al mando de Harrison durante 8 años. A sus 49, su ambición era un secreto a voces dentro del departamento. Esbelto y meticuloso, con el cabello rubio cuidadosamente cuidado y una sonrisa de político, Parker siempre había sido respetado, pero nunca amado como Harrison. La doctora Elizabeth Miller, médica forense del condado, se mantenía apartada del tumulto, su mirada analítica moviéndose entre el ataúd y Max. A sus 38 años, era relativamente nueva en Riverside, pero rápidamente se había ganado una reputación de minuciosidad. Algo en el informe de la muerte del jefe la había incomodado desde el principio. Riverside en sí estaba cambiando. Una vez fue una ciudad manufacturera pacífica de 75,000 habitantes, pero había sido duramente golpeada por el cierre de fábricas en los últimos años. Una creciente crisis de opioides había transformado ciertos vecindarios, trayendo violencia y desesperación. El jefe Harrison había estado liderando una importante investigación sobre una red de tráfico que alcanzaba sorprendentemente altos niveles de poder dentro de Riverside, o al menos eso decían los rumores. Ahora que los ladridos de Max resonaban en la funeraria, los hilos de lealtad, sospecha y secretos comenzaron a desenredarse de maneras que nadie podría haber predicho. La llamada llegó a las 6:42 de la tarde. Carson estaba encorvado sobre los archivos del caso en su estrecha oficina cuando su teléfono vibró contra un anillo de café seco. La voz de la oficial Jenny Ramírez se quebró al dar la noticia que destrozaría su mundo. Detective Carson, se trata del jefe Harrison. Él, su voz vaciló. Se fue. Ataque al corazón, creen, en casa. Sara lo encontró en el sofá cuando regresó de hacer las compras. Las palabras golpearon a Carson como impactos físicos. Su mano apretó el teléfono con tanta fuerza que los nudillos se pusieron blancos. El jefe Harrison estaba muerto. Ese hombre era una fuerza de la naturaleza. Corría 5 millas cada mañana, y justo ayer se había reído con Carson sobre la jubilación, que aún estaba al menos a una década de distancia. Eso es imposible, dijo Carson, casi en un reflejo automático. Lo acabo de ver esta mañana. Estaba bien. Lo siento, señor, respondió la oficial. Los paramédicos lo confirmaron hace 1 hora. Ya lo llevaron a la funeraria Riverside. La señora Sara solicitó arreglos inmediatos. La mente de Carson repasó rápidamente su última conversación con el jefe. Se habían reunido para tomar café a las 7 de la mañana y hablar sobre el caso de tráfico de drogas del lado este, una investigación extensa que Harrison supervisaba personalmente. El jefe parecía preocupado, y le pidió a Carson que se reunieran de nuevo al día siguiente, con instrucciones estrictas. No le diga a nadie que nos reuniremos. Ni siquiera a Parker. ¿Alguien lo está amenazando?, preguntó Carson, ya tomando su chaqueta. No, señor, pero el subjefe Parker está manejando todo ahora, respondió la oficial. Dijo que se informara a todos los oficiales superiores, pero que se procediera rápidamente con los arreglos, por el bien de Sara. La prisa por enterrar a Harrison le pareció a Carson extrañamente inquietante. El procedimiento estándar para la muerte de cualquier oficial, y mucho más para un jefe, incluía un examen exhaustivo. ¿Quién lo declaró? ¿Fue Miller?, llamó Carson. No lo creo. El paramédico dijo que fueron causas naturales claras. Cuando Carson llegó a la funeraria Riverside, el estacionamiento ya estaba medio lleno de patrullas. El majestuoso edificio victoriano, con su fachada sombría y jardines cuidados, había albergado los funerales de 3 oficiales durante la carrera de Carson. Nunca imaginó que el jefe sería el 4. Dentro de la sala de velatorio central, todo había sido preparado con rapidez. El cuerpo de Harrison yacía en un ataúd abierto, vestido con su uniforme formal de gala. Las medallas brillaban bajo una suave iluminación. Sara estaba sentada cerca, rodeada de las esposas de sus compañeros oficiales. Su rostro mostró sorpresa al ver a Carson,
Algo parpadeó en sus ojos. ¿Alivio tal vez? ¿O reconocimiento del dolor compartido? Michael, dijo suavemente mientras él se arrodillaba junto a su silla. Gracias por venir tan rápido. Sarah, lo siento mucho. La insuficiencia de las palabras le quemaba la garganta. ¿Qué pasó? Estaba bien esta mañana. Una sombra cruzó su rostro. Dijeron que su corazón simplemente se detuvo. Pero Richard estaba saludable como un caballo. Tú lo sabes. Su examen físico del mes pasado fue perfecto. Se inclinó más cerca, bajando la voz. Ha estado trabajando hasta tarde. Michael. Muy tarde. No me dijo por qué, pero estaba preocupado por algo. No sé qué. Carson asintió, archivando la información en su mente. ¿Dónde está Max? En casa. Parker sugirió dejarlo allí. Pero no pude soportarlo. Mis vecinos lo trajeron en cuanto pudieron. Como si lo hubieran convocado para una discusión, la puerta de la funeraria se abrió, y una mujer menuda entró luchando con la correa de Max. El comportamiento disciplinado del pastor alemán desapareció en el momento en que entró en la sala de velatorio. Se congeló, las orejas en alerta, y luego comenzó a tirar frenéticamente hacia el ataúd, gimiendo de angustia. Lo siento mucho, se disculpó la vecina mientras Max la arrastraba hacia adelante. Él nunca es así. Carson se movió para tomar la correa. Lo tengo, yo soy. En el momento en que Carson tomó el control, el comportamiento de Max se intensificó. El perro miró fijamente el ataúd. Sus gemidos se convirtieron en ladridos agudos e insistentes que resonaban por la habitación silenciosa. Varios asistentes retrocedieron alarmados. Detective, por favor, controle a ese animal. La voz del subjefe Parker apareció al lado de Carson, tensa por la irritación. Esto es altamente inapropiado. William Parker siempre había sido meticuloso en apariencia y comportamiento. Hoy, su uniforme estaba impecable. Su compostura, controlada, quizás demasiado controlada para un hombre que acababa de perder a su superior y mentor de 8 años. Max era el perro de Harrison, Bill. Se merece estar aquí. El perro está claramente angustiado, e interrumpe el servicio. Llévenlo afuera. Carson no hizo ningún movimiento para irse. En cambio, observó a Max atentamente. El detective en él notaba cada detalle del comportamiento del animal. Max no solo estaba molesto, estaba alertando. De la misma forma en que había sido entrenado para señalar cuando encontraba evidencia o detectaba peligro. Algo andaba mal. Carson murmuró, más para sí mismo que para Parker. Lo único malo aquí es que estás permitiendo que ese animal interrumpa la digna despedida del jefe, siseó Parker. Sarah no necesita este estrés adicional. Al otro lado de la habitación, la doctora Elizabeth Miller entró silenciosamente, asintiendo brevemente a Carson. Su presencia fue inesperada, y por la expresión en el rostro de Parker, claramente no era bienvenida. ¿Llamaron a Miller para que examinara el cuerpo?, preguntó Carson. No había necesidad, replicó Parker de inmediato. Los paramédicos confirmaron un paro cardíaco. Para un jefe de policía debería haber una autopsia. La mandíbula de Parker se tensó. Sarah se negó. No quería que Richard fuera sometido a esa indignidad. Antes de que Carson pudiera responder, los ladridos de Max alcanzaron una nueva intensidad. El perro se abalanzó hacia el ataúd, casi tirando a Carson al suelo. Varios oficiales se movieron rápidamente para ayudar a contenerlo. «Sáquenlo de aquí ahora o haré que se lo lleven», ordenó Parker con voz cortante. A regañadientes, Carson arrastró a Max hacia la salida. El perro peleaba con él a cada paso, resistiéndose con fuerza. En el vestíbulo, se encontraron con la doctora Miller, quien observaba a Max luchar con creciente interés. «Eso es, un comportamiento interesante», comentó ella. «¿Tú también lo crees?». Miller miró por encima del hombro hacia la sala de velatorio, luego habló en voz baja. «No me llamaron oficialmente, pero tengo preguntas sobre la muerte del jefe. Un paro cardíaco repentino en un hombre con su historial médico y sin síntomas previos. No me cuadra».
Los instintos de Carson ya estaban en alerta máxima, pero las palabras de Miller los agudizaron aún más. ¿Puedes obtener acceso para examinarlo? No sin autorización, respondió ella, frustrada. Y Parker parece decidido a evitarlo. Dudó un instante antes de continuar. El funeral está programado para mañana por la mañana. Muy apresurado. ¿No crees? Mientras hablaban, Max continuó ladrando hacia la sala de velatorio, tirando de la correa con creciente desesperación. Carson tomó una decisión. Me quedaré a pasar la noche. El personal de la funeraria estará aquí, pero quiero que haya alguien de la fuerza presente. No creo que Parker autorice eso, advirtió Miller. No estoy pidiendo autorización, respondió Carson con firmeza. Su voz se endureció. Algo no está bien. Y confío en los instintos de Max casi tanto como confié en los de Harrison. Cuando cayó la noche en Riverside, Carson se acomodó en una silla incómoda en la sala de la funeraria. Max yacía alerta a sus pies. Tanto el hombre como el perro mantenían la vigilia, sin saber que por la mañana todo cambiaría de maneras imposibles de imaginar. La funeraria se volvió inquietantemente silenciosa a medida que se acercaba la medianoche. El personal se había retirado a sus habitaciones en el edificio adyacente, dejando a Carson solo con Max en la sala de velatorio tenuemente iluminada. Afuera, la noche avanzaba con una quietud pesada, casi artificial, como si contuviera el aliento antes de un grito. La lluvia comenzó a caer. Las gotas golpeaban contra las altas ventanas como dedos impacientes. Carson había colocado su silla con una vista clara del ataúd del jefe Harrison, que ahora estaba cerrado, según el protocolo de la funeraria. Max finalmente se había acomodado, aunque su descanso era irregular. Cada pocos minutos, el pastor alemán levantaba la cabeza, las orejas giraban hacia el ataúd, y un gemido bajo se acumulaba en su garganta antes de volver a bajar la cabeza. Carson, distraídamente, acariciaba la cabeza del perro. Sus propios pensamientos se agitaban con recuerdos y preguntas. ¿En qué estabas trabajando, jefe?, murmuró. El caso de tráfico de drogas del lado este había consumido la atención de Harrison durante meses, pero últimamente algo había cambiado. El jefe se había vuelto más cauteloso. Mantenía horarios inusuales para reunirse y solo se comunicaba directamente, evitando correos y llamadas oficiales. Un comportamiento completamente fuera de lo común para un hombre que siempre creyó en la transparencia y el trabajo en equipo. Exactamente a las 12:17 de la noche, Max se puso de pie de un salto. Un gruñido profundo retumbó en su pecho. Carson estuvo alerta al instante. Su mano se movió instintivamente hacia su arma. El enfoque del perro estaba fijo en el rincón más alejado de la habitación, donde las sombras se reunían espesas e impenetrables. ¿Quién está ahí?, llamó Carson, elevando la voz. El silencio le respondió, roto solo por la lluvia que se intensificaba contra los ventanales. Max continuó gruñendo, tomando una postura protectora entre Carson y la oscuridad. Oficial de policía. Identifíquese ahora. Un ligero movimiento captó el ojo de Carson. Una sombra se separó de las sombras más profundas y emergió una figura. Un hombre de mediana estatura, con un abrigo oscuro y un sombrero empapado por la lluvia. Mis disculpas, detective, dijo con voz culta y un acento apenas perceptible. No quise asustarlo. Soy un viejo amigo de Richard. Vine a presentar mis respetos, en privado. El horario de visita terminó a las 9, respondió Carson, con tono uniforme. Y no recuerdo que se abriera la puerta. La joven de recepción tuvo la amabilidad de dejarme entrar por la entrada lateral. El hombre dio un paso hacia adelante, pero se detuvo cuando el gruñido de Max se hizo más profundo. Veo que el perro de Richard me recuerda. No con cariño, al parecer. Carson no bajó la guardia. ¿Tu nombre? James Marshall. Richard y yo servimos juntos hace años. El hombre hizo un gesto vago. Estaba pasando por la ciudad y escuché la terrible noticia. Carson estudió al visitante cuidadosamente. Nada en él sugería una amenaza inmediata, pero cada instinto le gritaba que algo andaba mal. El hombre se comportaba con precisión casi militar, pero sus ojos,
Sus ojos se dirigían repetidamente al ataúd, no con tristeza, sino con una ansiedad mal contenida. No recuerdo que el jefe Harrison mencionara a un tal James Marshall, comentó Carson. Perdimos contacto. Mi trabajo me lleva al extranjero con frecuencia, dijo Marshall, metiendo una mano en el bolsillo de su abrigo. Max ladró con fuerza. Manos donde pueda verlas, ordenó Carson con firmeza. Marshall retiró lentamente la mano, mostrando solo una tarjeta de presentación. Solo mi información de contacto, detective. Tal vez podríamos hablar mañana, sobre el legado de Richard. Antes de que Carson pudiera responder, un sonido los interrumpió. Un golpe débil, pero distintivo, que parecía emanar del ataúd mismo. Max inmediatamente se dio la vuelta, corriendo hacia el ataúd y arañando frenéticamente su costado, ladrando con renovada urgencia. El rostro de Marshall se quedó sin color. Sin decir una palabra más, se giró y se movió rápidamente hacia la salida lateral, desapareciendo en la noche empapada de lluvia antes de que Carson pudiera detenerlo. Carson se apresuró hacia el ataúd, el corazón latiéndole con fuerza. Seguramente había imaginado el sonido. Tal vez el dolor y el agotamiento estaban jugando trucos en su mente. Aún así, el comportamiento de Max había escalado al frenesí, una desesperación genuina. El perro intentaba subir a la plataforma del ataúd. Tranquilo, chico, murmuró Carson, aunque sus propias manos temblaban ligeramente mientras las colocaba sobre la madera pulida. Tranquilo ahora. La noche pasó con una lentitud agonizante. Carson intentó comunicarse con la doctora Miller, pero sus llamadas fueron sin respuesta. Consideró llamar a Sarah, pero no podía soportar molestarla con lo que, tal vez, no era más que una imaginación sobreexcitada. En lugar de eso, documentó al extraño visitante en su cuaderno y mantuvo su vigilia. Max nunca se alejó del ataúd. Al amanecer, la funeraria volvió a la vida. El personal llegó para prepararse para el servicio de las 10 de la mañana, mirando a Carson y a Max con una mezcla de simpatía y preocupación. A las 8 llegó Sarah, acompañada por su hermana y por Parker, cuyo rostro se tensó visiblemente al ver a Carson aún allí. ¿Te quedaste toda la noche?, preguntó Sarah, tocando suavemente el brazo de Carson. Quería asegurarme de que todo se respetara adecuadamente, respondió Carson, sin mencionar al visitante de medianoche ni el sonido extraño. Max estaba inquieto. Ese perro necesita ser llevado a casa, intervino Parker con tono firme. No podemos tener una repetición de la interrupción de ayer. Max se queda, replicó Sarah, negando con la cabeza. Richard lo querría aquí. Mientras hablaban, el personal de la funeraria comenzó con los preparativos finales. Se colocaron los arreglos florales, se instalaron los libros de visitas, se distribuyeron los programas. Carson notó a Parker mirando su reloj repetidamente, hablando en voz baja con el director de la funeraria sobre mantener el servicio en movimiento de manera eficiente. Más dolientes comenzaron a llegar. Oficiales en uniformes de gala, funcionarios de la ciudad en trajes sobrios, miembros de la comunidad cuyas vidas Harrison había tocado. Cada uno presentó sus respetos a Sarah antes de tomar asiento en la sala, que se llenaba rápidamente. El Dr. Miller se deslizó adentro y atrapó la mirada de Carson con una expresión significativa antes de sentarse cerca de la parte trasera. A las 9:45, el director de la funeraria se acercó a Sarah. Señora Harrison, si está lista, comenzaremos la procesión al cementerio después del breve servicio. Los portadores del féretro deberían tomar sus posiciones ahora. 6 oficiales, incluido Carson, se movieron para rodear el ataúd. Max, que había permanecido notablemente tranquilo hasta entonces, de repente comenzó a ladrar de nuevo. Pero esta vez no eran ladridos de advertencia, sino sonidos desesperados, un pánico visceral que resonó en la sala repleta. «Alguien controle a ese animal», exigió un anciano concejal de la ciudad. «Te lo advertí», dijo Parker, dando un paso adelante. «Sácalo ahora». Pero Max se había liberado. Se lanzó directamente hacia el ataúd. Sus poderosas mandíbulas se sujetaron al forro de seda que cubría un lado, rasgándolo con fuerza violenta. Hubo gritos.
Las mujeres se cubrieron la boca. Los hombres se levantaron de un salto. Sarah se quedó congelada, una mano presionada contra su boca. «Deténganlo», gritó Parker, buscando su arma ceremonial. «Esperen». Carson se movió para proteger a Max, cayendo de rodillas junto al perro frenético. «Escúchenme todos. Algo está mal. Lo único malo es su incapacidad para controlar a esa bestia», espetó Parker. «No». Carson se puso de pie frente a la multitud en shock. «Max está tratando de decirnos algo. El jefe Harrison lo entrenó él mismo. Este perro no se comporta así sin una razón». «Michael, ¿qué estás diciendo?», susurró Sarah. Carson respiró hondo, sabiendo que sus siguientes palabras podrían destruir su carrera, o salvar una vida. «Estoy diciendo que tenemos que abrir este ataúd. Ahora». Un jadeo colectivo recorrió la sala. Parker se interpuso entre Carson y el féretro. «Esto es indignante. Estás profanando la memoria de Harrison basándote en el comportamiento de un perro. Richard siempre decía que Max podía sentir cosas que nosotros no», dijo Sarah en voz baja, ganando fuerza. «Si Michael piensa que algo anda mal, quiero que se abra el ataúd». «Estás emocionada. Esto no es apropiado», insistió Parker. «Soy su esposa». La voz de Sarah se quebró como un látigo. «Ábrelo». En el tenso silencio que siguió, Carson notó que el Dr. Miller se acercaba con su maletín médico en mano. El director de la funeraria miró a ambos lados, visiblemente angustiado ante esta situación sin precedentes. «Señora Harrison, ¿está absolutamente segura?». Sarah asintió, las lágrimas corriendo por su rostro. «Hazlo. Hazlo». El director de la funeraria se movió de mala gana para desbloquear la tapa del ataúd. Max, por fin, se quedó en silencio, observando atentamente con sus ojos oscuros y sabios. Toda la sala contuvo la respiración. Nadie estaba preparado para lo que estaban a punto de descubrir. Las manos del director temblaban mientras abría los pestillos de bronce. La pesada tapa crujió al abrirse, revelando al jefe Richard Harrison, aún en forma, vestido con su uniforme de gala. Las manos cruzadas sobre su pecho. Por un momento, la sala quedó en un silencio atónito. Los dolientes no sabían qué esperar. El Dr. Miller, impulsado por sus instintos médicos, se adelantó, ignorando el protocolo. Presionó 2 dedos contra el cuello de Harrison. Su expresión era profesionalmente neutral. 10 segundos pasaron como una eternidad, hasta que sus ojos se abrieron de par en par. «Hay un pulso», anunció, su voz cortando el silencio. «Débil, pero está allí». La sala estalló en caos. Sarah se derrumbó contra su hermana, medio sollozando, medio riendo con alivio histérico. Los oficiales se apiñaron hacia adelante, su entrenamiento superado por la conmoción. Max ladró triunfalmente, su cola azotando de un lado a otro. «Todos retrocedan», ordenó el Dr. Miller. «Denle aire. Que alguien llame a una ambulancia. Ahora». Carson ya estaba al teléfono, informando la situación imposible con un tono entrecortado y urgente. Mientras hablaba, sus ojos no se apartaban de Parker, cuyo rostro había palidecido por completo. El subjefe permanecía rígido, con la boca moviéndose sin emitir sonido. No parecía un hombre regocijado por un milagro, sino alguien presenciando cómo su peor pesadilla se materializaba ante sus ojos. «Déjame verlo», suplicó Sarah, abriéndose paso entre la multitud hasta arrodillarse junto al ataúd. «Richard, ¿puedes oírme?». No hubo respuesta del jefe, aunque Miller confirmó que su respiración era superficial e irregular, pero presente, mientras continuaba con su examen. De repente frunció el ceño, sus dedos palpando algo en el cuello de Harrison. «Detective, aquí», llamó en voz baja. Carson se inclinó. Parcialmente oculto por el cuello del uniforme, había una pequeña marca de punción, rodeada por un leve moretón. Nada que se notaría durante la preparación rutinaria del cuerpo, pero inconfundible para ojos entrenados. «Eso no es del embalsamamiento normal», murmuró Miller para que solo Carson lo escuchara. «Y hay otra marca aquí, en la parte interna del brazo».
La mente de Carson se aceleró. Esos eran puntos de inyección. Alguien había administrado algo a Harrison. Algo que lo dejó tan cerca de la muerte que engañó a los paramédicos trabajando bajo presión. Esa realización lo golpeó con fuerza física. Esto no fue un error médico. Fue un intento de asesinato. La cacofonía de sirenas cortó la conmoción. Técnicos médicos de emergencia irrumpieron con una camilla, bolsas de equipo colgadas al hombro. «Doctor, esto es para usted», dijo el jefe del equipo de paramédicos. «Gracias», respondió Miller con rapidez, mientras ayudaban a trasladar a Harrison del ataúd a la camilla. Conectaron monitores que confirmaron el milagro. Un latido débil pero persistente. La presión arterial era peligrosamente baja, las pupilas lentas pero reactivas. «Necesitamos moverlo ahora», informó el paramédico principal. Mientras sacaban a Harrison hacia la ambulancia, Sarah le sostenía la mano flácida, negándose a soltarla. Carson se giró para buscar a Parker, pero había desaparecido. La revelación no lo sorprendió, pero sí confirmó sus sospechas más oscuras. Escaneando rápidamente a la multitud, Carson localizó a la oficial Ramírez. «Jenny, necesito un equipo de escena del crimen aquí de inmediato. Esta funeraria ahora es un sitio de investigación activo. Nadie se va hasta que haya sido interrogado». «Señor», dijo ella, desconcertada. «¿Qué delito?» «Intento de asesinato del jefe Harrison». Las palabras resonaron entre los invitados restantes, dejando una estela de murmullos ahogados. «Y emite una alerta bolo para el subjefe Parker. Considéralo una persona de interés». Carson siguió la ambulancia hasta el hospital Riverside, con Max en el asiento trasero de su patrulla. Su mente trabajaba a toda velocidad, hilando las implicaciones de todo lo ocurrido. Si Harrison había sido envenenado en lugar de sufrir un paro cardíaco natural, la rapidez con la que se organizó el funeral cobraba un nuevo y siniestro sentido. Alguien quería enterrarlo antes de que se hicieran demasiadas preguntas. El visitante de medianoche, James Marshall, claramente había estado verificando que Harrison permaneciera en su estado de muerte inducida. El sonido que Carson escuchó aquella noche pudo haber sido la primera señal de que el cuerpo de Harrison luchaba por salir de los efectos del veneno. En el hospital, Harrison fue llevado de urgencia a la unidad de cuidados intensivos. Carson caminaba por la sala de espera, haciendo llamadas para asegurar la escena en la funeraria y en la residencia de los Harrison. Sarah estaba sentada cerca, en estado de shock, casi catatónica, aferrada a la correa de Max como si fuera un salvavidas. El perro se había negado a salir de la entrada del hospital hasta que Carson convenció a seguridad de hacer una excepción a la política de no permitir animales. El doctor Levine, médico tratante, emergió después de lo que pareció una eternidad. «Señora Harrison», dijo, «su esposo está estable, pero en estado crítico. Encontramos rastros de un poderoso compuesto sintético en su sistema. Algo que reduce drásticamente la frecuencia cardíaca y la respiración. Unas pocas horas más». Dejó la implicación flotando en el aire. «¿Se recuperará?». La voz de Sarah era apenas un susurro. «Es demasiado pronto para decirlo. El veneno causó privación de oxígeno, lo cual puede haber provocado daño neurológico. Estamos administrando los contraagentes apropiados, pero esta sustancia no es común. Hemos tenido que consultar con toxicólogos en la ciudad». «¿Se administró recientemente?», preguntó Carson. «En las últimas 24 horas, según la descomposición encontrada en su torrente sanguíneo. Calculo que se administró hace aproximadamente 36 horas», dijo el doctor Levine. «La concentración sugiere múltiples dosis pequeñas, posiblemente durante varios días, con una dosis final más alta. La línea de tiempo coincide con el informe oficial de muerte de Harrison». El teléfono de Carson vibró. Era un mensaje del equipo forense asignado a la funeraria. Habían encontrado una punta de aguja hipodérmica rota incrustada en el revestimiento del ataúd. Alguien había intentado administrarle otra dosis después de que ya estuviera dentro del féretro. «Necesito oficiales afuera de su habitación las 24 horas del día», le ordenó Carson a Ramírez cuando llegó. «Nadie entra sin la identificación y autorización adecuadas».
Ya está arreglado, señor. Y hemos asegurado la casa del jefe. El equipo de CSI la está procesando ahora. Ella dudó. Hay algo más. La oficina en casa del jefe fue asaltada. Su caja fuerte estaba abierta y, según la hermana de la señora Harrison, faltan varios archivos. Probablemente los archivos del caso de drogas de East Side. Y el cruiser del subjefe Parker fue encontrado abandonado en la estación de tren. ¿El auto salió bien? Sí, sin daños. Carson no se sorprendió. La fuga apresurada de Parker confirmaba su participación. Pero lo que aún no estaba claro era la profundidad y naturaleza de esa participación. ¿Era la mente maestra, o solo un peón dentro de una conspiración mucho más grande? La habitación del hospital donde yacía Harrison era una fortaleza de tecnología médica. Los monitores emitían pitidos constantes, siguiendo cada latido, cada fluctuación de oxígeno en su sangre. Tubos y cables lo mantenían con vida. Respiraban por él, lo alimentaban, lo evaluaban. Sarah se sentaba junto a la cama, sosteniendo la mano flácida de Harrison. Max, acurrucado a sus pies, no se movía. Él intentaba decirme algo, murmuró Sarah cuando Carson entró. Las últimas semanas trabajaba hasta tarde. Tomaba llamadas en su estudio con la puerta cerrada. Pensé que era solo la presión por la investigación de drogas. ¿Mencionó algún nombre? ¿Alguna preocupación específica sobre alguien en el departamento? Ella negó con la cabeza, pero luego dudó. Hace 3 días llegó temprano a casa. Yo estaba en el jardín y lo escuché hablando por teléfono en su estudio. Dijo, no puedo creer que haya llegado tan alto. ¿Le preguntaste qué significaba? Sí, pero lo minimizó. Tan alto podía significar muchas cosas dentro de una investigación de corrupción, pero Carson sabía, por experiencia, que casi siempre se refería a alguien con autoridad. Alguien que se suponía irreprochable. El teléfono de Carson sonó. Era el equipo forense en la casa de Harrison. Detective, encontramos algo inusual. La computadora del jefe fue accedida recientemente, después de que supuestamente falleció. Alguien usó sus contraseñas para descargar archivos. ¿Parker? Aún no puedo confirmarlo, pero el acceso fue mientras el jefe ya estaba en la funeraria. Otra pieza del rompecabezas encajó. Parker había orquestado los apresurados arreglos del funeral para ganar tiempo y borrar evidencia de cualquier conspiración que Harrison hubiese descubierto. Ya caída la noche, Carson se encontró parado frente a la ventana de la habitación del hospital, observando las gotas de lluvia trazar patrones irregulares en el vidrio. Sarah finalmente se había dejado convencer de ir a casa a descansar. Carson y 2 oficiales uniformados custodiaban la puerta. Max se negó a moverse, manteniendo su guardia silenciosa al lado de la cama del jefe. Un suave golpe en la puerta hizo que la mano de Carson se posara automáticamente sobre su arma. El doctor Miller entró, con el rostro agotado. He completado la toxicología preliminar del fragmento de aguja, dijo sin preámbulos. Es un compuesto llamado tetrodotoxina, modificado para retardar la actividad metabólica hasta niveles casi indetectables, sin matar realmente a la víctima. ¿Tetrodotoxina? Carson frunció el ceño. Eso es sofisticado. Y muy raro, afirmó Miller. Organizaciones criminales de alto nivel, tal vez incluso militares. Esto no es algo que se consiga en la calle. Le entregó un archivo. También revisamos el informe inicial de los paramédicos. Siguieron el protocolo, pero este veneno está diseñado para engañar los métodos estándar de confirmación de muerte. La persona que hizo esto sabía exactamente lo que estaba haciendo. Carson asintió con gravedad. Alguien quería que Harrison despertara dentro del ataúd, bajo tierra. Una muerte particularmente cruel. Somos casi infalibles, dijo Miller con un dejo de frustración. Sin autopsia. Sin preguntas. Solo un jefe respetado que muere por causas naturales. Un ruido repentino afuera de la puerta los interrumpió. Uno de los oficiales asignados a la seguridad entró apresurado. Señor, encontramos el teléfono del subjefe Parker. Estaba en su escritorio, en la estación. El equipo técnico logró recuperar mensajes eliminados.
Carson alzó la vista de inmediato. ¿Qué encontraron? Mensajes entre Parker y alguien que se hace llamar Kingfisher. Hacen referencia al jefe y a algo llamado Operación Clean Sweep. Kingfisher. El nombre clave encendió una alarma en la memoria de Carson. Durante una sesión informativa del caso de drogas del East Side, Harrison había mencionado a un distribuidor de alto nivel conocido solo por ese nombre. Un fantasma dentro del sistema, alguien cuya identidad había permanecido esquiva a pesar de meses de investigación. «Quiero todo lo que hayan encontrado», ordenó Carson. «Y revisen la computadora de Harrison. Busquen cualquier archivo relacionado con esa operación». Mientras el oficial se retiraba, un gemido suave emergió desde la cama. Carson giró bruscamente. Los párpados de Harrison comenzaban a temblar. Max, alerta, alzó las orejas, su cola moviéndose con cautela. «¿Jefe?» Carson se acercó de inmediato a la cama. «¿Puede oírme?» Los ojos de Harrison se abrieron parcialmente, nublados y perdidos. Sus labios se movieron, intentando formar palabras sin sonido. Carson se inclinó más. «¿Qué dijo?» Un susurro apenas perceptible se escapó de los labios resecos de Harrison. «¿Pila? ¿Pila? ¿Qué pila?» Carson preguntó, el corazón acelerado. «Bolsillo de la chaqueta. Tu chaqueta del uniforme», susurró. «¿La que usaba cuando lo enterraron?» Un leve asentimiento, luego sus ojos se cerraron nuevamente. El esfuerzo lo había dejado agotado. El Dr. Miller se apresuró a revisar sus signos vitales. «En realidad es una buena señal», dijo, con un dejo de alivio. Esa breve conciencia sugiere que el daño cerebral podría ser mínimo. Pero necesita descansar ahora. Carson ya estaba al teléfono. «Quiero cada centímetro del uniforme de gala del jefe revisado», ordenó. «Bolsillos, forros, costuras, todo». Una hora después, sonó su celular. «Lo encontramos, señor». Estaba cosido en el forro del bolsillo izquierdo de la chaqueta. Una tarjeta micro SD. «Tráiganla aquí. Inmediatamente. Y manténganlo en completo silencio». Mientras esperaba, Carson revisaba los mensajes recuperados del teléfono de Parker. Lo que leyó lo dejó helado. Parker había estado filtrando información a Kingfisher durante meses, advirtiendo sobre redadas, compartiendo identidades de informantes confidenciales, vendiendo la integridad del departamento. A cambio, depósitos sustanciales aparecían en una cuenta en el extranjero. Pero lo más escalofriante vino después. Harrison sabe. Tiene pruebas. El problema debe eliminarse antes de la reunión del jueves con el FBI. Carson frunció el ceño. Esa reunión era nueva para él. ¿El jefe había estado trabajando con los federales a espaldas del propio departamento? Si sospechaba corrupción, tendría todo el sentido. Cuando llegó la tarjeta SD, Carson la insertó en una laptop segura. Lo que encontró lo dejó en silencio absoluto. Evidencia contundente. Innegable. Archivos que vinculaban la operación de drogas del East Side no solo con Parker, sino con el juez Michael Collins, quien misteriosamente había desestimado casos clave. Y más alarmante aún, registros que demostraban que el alcalde Robert Hastings había aceptado fondos de campaña de empresas fantasma ligadas al cártel. Harrison lo había documentado todo. Minuciosamente. Registros financieros, fotografías de vigilancia, transcripciones de conversaciones. Estaba construyendo un caso hermético. Iba a entregarlo todo al FBI. Su obsesiva meticulosidad casi lo había matado. El celular de Carson vibró con un mensaje de Ramírez. Brecha de seguridad en el hospital. Un sujeto desconocido intentó ingresar a la UCI por la entrada de servicio. Seguridad lo está persiguiendo. A Carson se le heló la sangre. Cerró de golpe la laptop y sacó su arma, colocándose entre la puerta y la cama de Harrison. Max gruñó, sintiendo la tensión. «Encierra esta habitación», ordenó Carson al guardia afuera. «Nadie entra. Ni médicos, ni enfermeras. Nadie sin mi aprobación directa». El intento de asesinato había fallado una vez, pero Carson sabía con certeza que Kingfisher no dejaría el trabajo sin terminar.
Con Parker desaparecido y Harrison aún con vida, toda la operación estaba al borde del colapso. Y los desesperados hacen cosas desesperadas. Como si el universo confirmara sus temores, las luces del hospital parpadearon y se apagaron por completo. La tenue iluminación de emergencia proyectó sombras amenazantes sobre la figura vulnerable de Harrison. Los generadores zumbaron, devolviendo una frágil energía ámbar a la UCI. Las máquinas pitaron, erráticas, antes de estabilizarse. Carson se pegó a la pared junto a la puerta, pistola en mano. Max se posicionó al pie de la cama, su cuerpo rígido, el pelo del cuello erizado. Un gruñido profundo vibraba en su garganta. Carson habló por la radio. Aquí el detective Carson. Tenemos un problema de seguridad en la UCI. El jefe Harrison puede ser el objetivo. Necesito todas las unidades disponibles en el hospital. Ya. Nada. Solo estática. El sistema de comunicación no funcionaba. Probablemente no era coincidencia. A través de la pequeña ventana de la puerta, Carson vio el pasillo llenarse de médicos confundidos y pacientes desorientados. Una cobertura perfecta para alguien que intentaba mezclarse y llegar a Harrison sin ser detectado. No dejes que nadie se acerque, independientemente de sus credenciales. Gritó el oficial Méndez al guardia apostado fuera de la habitación. Sí, señor, respondió el joven oficial con firmeza, aunque Carson notó un temblor sutil en su voz. El siguiente minuto se estiró como una eternidad. El teléfono de Carson vibró. Alerta, las cámaras de seguridad del hospital Rame habían caído. 3 oficiales estaban en ruta hacia su ubicación. El sospechoso fue descrito como un hombre vestido con uniforme médico y mascarilla quirúrgica. Los ojos de Carson se entrecerraron. Esa descripción podía coincidir con decenas de empleados legítimos que ahora luchaban por mantener el orden en medio del apagón. Respondió con rapidez por mensaje de texto. Coordínense con seguridad. Quiero todos los accesos a este piso cerrados. Entonces, una pelea en el pasillo captó su atención. A través de la ventana vio al oficial Méndez confrontando a un individuo de uniforme azul. La figura gesticulaba frenéticamente hacia la habitación de Harrison, su lenguaje corporal era cada vez más agitado. Y de pronto, el atacante se abalanzó. Un destello metálico. Un grito ahogado. Méndez se tambaleó hacia atrás, una mano en el costado, la otra intentando mantener al agresor lejos. El atacante lo empujó contra la puerta de la UCI. «Guardia, Max», ordenó Carson bruscamente. El pastor alemán se colocó al instante entre la cama y la puerta, cuerpo firme, dientes al descubierto, cada músculo listo para atacar. La puerta se abrió de golpe. El atacante se congeló por un instante al ver el arma apuntada directamente a su pecho. Y en ese breve segundo, Carson lo reconoció. No por el rostro parcialmente cubierto, sino por su postura, por su constitución. «Parker», dijo Carson con una frialdad letal. «Debí suponer que no correrías muy lejos». Los ojos del subjefe saltaron entre Carson, Max y el cuerpo inconsciente de Harrison. Sus guantes quirúrgicos estaban manchados de sangre. Sangre de Méndez. «No entiendes en qué estás metido, Carson», dijo Parker con voz tensa, como si aún tuviera el control. «Esto va más allá de Harrison. Más allá de Riverside. Déjalo ir. Deja caer el bisturí», advirtió Carson. Parker soltó una risa hueca. «¿De verdad crees que estoy aquí solo? Todo este hospital está comprometido. Ya perdiste». Como si sus palabras fueran una profecía, el sonido de disparos resonó desde algún lugar del edificio. Gritos le siguieron. La distracción fue mínima, pero suficiente. Parker se lanzó hacia adelante, el bisturí apuntando directo a la garganta de Carson. «Van». Carson disparó. La bala alcanzó a Parker en el hombro, haciéndolo girar hacia un costado. El subjefe se estrelló contra un carro médico, pero se mantuvo de pie. Su rostro se retorció por el dolor y la rabia. Antes de que Carson pudiera apuntar de nuevo, Parker se abalanzó sobre él, derribándolo al suelo. El bisturí descendió, afilado como una amenaza viva. Carson atrapó la muñeca de Parker.
La hoja vibró, temblando a centímetros de su ojo. Luchaban con fiereza, trabados en una batalla desesperada. Parker tenía la ventaja de la posición, usando su peso para acercar la hoja con una fuerza brutal. «Debiste mantenerte al margen», siseó Parker. Harrison iba a morir en paz. Ahora ambos sufrirán. Entonces, un borrón de pelaje marrón y negro cruzó la habitación. Max se lanzó con precisión letal, sus mandíbulas sujetando el antebrazo de Parker con una fuerza desgarradora. El bisturí cayó al suelo. Parker gritó de dolor. Carson aprovechó el momento. Levantó la rodilla con fuerza, desestabilizando a Parker, y luego conectó un golpe seco en la sien. Parker se desplomó, aturdido. Carson se incorporó, recuperando su arma. Max mantuvo su mordida en el brazo del atacante, sin apartar sus ojos de su compañero humano. «¡Policía!», gritó Carson, apuntando directo al pecho de Parker. «Suelta al hombre». Max lo hizo a regañadientes, sin apartarse ni un centímetro. Parker se arrastró hasta una posición sentada, acunando su brazo ensangrentado. «No tienes idea de lo que viene por ti», escupió con desprecio. «El rey pescador no perdona el fracaso». «¿Quién es?», exigió Carson. «Dame un nombre». Los ojos de Parker se movieron hacia la puerta, y su expresión cambió. De dolor a triunfo. Carson sintió la nueva presencia demasiado tarde. Crack. Un dolor blanco y ardiente explotó en la base de su cráneo. Todo se volvió confuso, borroso. Sus piernas cedieron. Su arma cayó al suelo, resbalando de sus dedos entumecidos. A través de la neblina, vio una segunda figura en la habitación. Alto, bien vestido, sosteniendo un tanque de oxígeno de metal, como si fuera un arma. «Termínalo», ordenó el recién llegado. Parker, tambaleante, recuperó el bisturí del suelo. Max se lanzó contra el segundo atacante, pero el hombre lo vio venir. Balanceó el tanque con una precisión brutal. «¡Tud!». Un agudo grito de dolor llenó la habitación, y Max se desplomó, derrapando contra el suelo en un montón de pelaje ensangrentado. Carson intentó lanzarse hacia el perro caído, pero las botas de Parker le golpearon las costillas con tal fuerza que el aire se le escapó de los pulmones. «Te lo dije», se burló Parker. «Ya has perdido». Carson luchaba por mantenerse consciente, el dolor y las náuseas nublando su mente. A su lado, el segundo hombre se acercó a la cama de Harrison, sacando una jeringa del bolsillo de su chaqueta. «Haz que parezca natural», ordenó Parker, su tono frío y meticuloso. Paro cardíaco por complicaciones, Carson alcanzó a oír mientras sus sentidos se desvanecían, pero reconoció la voz refinada, ligeramente acentuada. Era James Marshall, el visitante de medianoche de la funeraria. El hombre hizo una pausa. Se volvió hacia Carson con una leve sorpresa. «Muy buen detective. Aunque ese no es mi nombre real. Por supuesto». Carson luchó por mantenerse alerta, por encontrar alguna forma de proteger a Harrison. «El rey pescador», pensó débilmente. Marshall sonrió levemente, como si se tratara de un juego. «Martín Pescador, entre otros nombres», dijo mientras destapaba la jeringa y avanzaba con pausada precisión. «Nada personal, ¿entiendes? Solo negocios». Parker mantuvo su bota firmemente plantada en el pecho de Carson, el bisturí ahora presionado contra su garganta. «¿Qué pasa con él?», preguntó Carson con un hilo de voz, señalando a Harrison. «Complicaciones similares», Kingfisher respondió con frialdad, su tono distante y calculador. «Una noche trágica para Riverside Memorial Hospital». Cuando la aguja se acercó a la vía intravenosa de Harrison, un extraño sonido llenó la habitación. Una tos húmeda y gorgoteante. Max, con sangre enmarañada en su pelaje, el perro se tambaleó, luchando por ponerse de pie, pero su determinación no flaqueó. De alguna forma, aún estaba dispuesto a pelear. La distracción, aunque mínima, fue suficiente. Carson clavó el codo con todas sus fuerzas en la rodilla de Parker. El subjefe aulló de dolor, momentáneamente desequilibrado. Carson aprovechó el momento. Se lanzó buscando su arma caída.
La habitación del hospital se descontroló. La puerta se abrió de golpe cuando los oficiales irrumpieron. Ramírez lideraba la carga, arma desenvainada. ¡Alto!, gritaron los oficiales al ver la escena. Pero Kingfisher reaccionó con una velocidad sorprendente. Usó a Parker como escudo humano, y con destreza letal, clavó la jeringa en su cuello. Los ojos de Parker se abrieron en shock y traición. «Prometiste», jadeó, pero la traición ya estaba consumada. Mientras Kingfisher lo empujaba hacia los oficiales que avanzaban, el caos estalló. Parker se desplomó, convulsionando violentamente. Los oficiales gritaron órdenes contradictorias, pero Kingfisher retrocedió rápidamente hacia la ventana, sacando una pequeña pistola de debajo de su chaqueta. Carson, aún aturdido pero funcionando con pura adrenalina, vio lo que sucedía. «Arma», gritó Carson, lanzándose hacia Max para proteger al animal herido. «Van, van». La rápida sucesión de disparos resonó en la habitación. Kingfisher se tambaleó, sangre brotando de su costosa camisa. Ramírez había disparado primero con puntería certera, pero Kingfisher también logró disparar. Carson sintió un dolor abrasador que le atravesó el hombro izquierdo. Giró hacia el suelo, aturdido, mientras la habitación entraba y salía de foco. Vagamente consciente de los oficiales que aseguraban a Kingfisher, de los médicos que corrían hacia él, de las voces que lo llamaban por su nombre, Carson intentó enfocarse. Max gimió cerca, arrastrándose más cerca de su dueño herido. «Salva al perro», logró murmurar antes de perderse en la oscuridad. Cuando Carson despertó, el pitido constante de los monitores le dio la bienvenida. El olor antiséptico del hospital lo envolvía. Su cuerpo se sentía pesado, su mente nublada por los analgésicos. Poco a poco, los recuerdos se filtraron de vuelta. El apagón. El ataque de Parker. Kingfisher. Max. Max. Carson intentó decir su nombre, pero su garganta estaba demasiado seca para más que un gruñido. «Va a estar bien», dijo Sarah Harrison, sentada junto a su cama, luciendo exhausta pero compuesta. Le ofreció agua, ayudándole a beber con una pajita. «Max tiene una costilla fracturada y una conmoción cerebral, pero el veterinario dice que se recuperará por completo. Lo mantendrán en el Animal Hospital al otro lado de la ciudad». Un alivio invadió a Carson, pero su rostro seguía grave, preocupado. «Está estable. Los doctores son cautelosamente optimistas. ¿Recuperó la conciencia ayer?», preguntó por ti y por Max. Carson parpadeó, confundido. «¿Cuánto tiempo he estado inconsciente?». «Casi 36 horas», respondió Sarah. «La bala atravesó tu hombro limpiamente, pero perdiste mucha sangre». «Parker». La cara de Sarah se endureció. «Está muerto». Carson cerró los ojos brevemente. Lo que fuera que había en esa jeringa. Lo había hecho rápido. Y Kingfisher está en cirugía. Vivirá para ser juzgado. La expresión de Sarah se suavizó por un momento, pero se endureció de nuevo cuando continuó. «El juez Collins. Michael Collins, que ha estado en el banquillo durante 20 años. El que nos casó a Richard y a mí». Carson se quedó en silencio, procesando la información. Collins y el alcalde Hastings, ambos en la nómina de un cártel. El FBI arrestó a Robert esta mañana. Habían estado construyendo su caso durante meses. Sarah negó con incredulidad. ¿Un juez y el alcalde, ambos en el cártel? No parece posible. «El dinero corrompe», dijo Carson con amargura. Sabía que Collins y Hastings estaban involucrados. No le sorprendió, pero le dolió profundamente. Un suave golpe en la puerta los interrumpió. El oficial Ramírez entró, luciendo tan cansado como Carson. «Señor, me alegro de verlo despierto», dijo, entregando a Sarah un vaso de café de papel antes de continuar. «Pensé que querría una actualización. El FBI se ha hecho cargo del caso. Han hecho 17 arrestos hasta ahora, incluidos 3 oficiales más de nuestro departamento y el comisionado del condado». Carson asintió, sin sorprenderse por el alcance de la corrupción. Harrison había descubierto algo mucho más grande de lo que nadie había sospechado.
una red criminal que se había infiltrado en todos los niveles del poder de Riverside. Collins está hablando, continuó Ramírez. Está intentando llegar a un acuerdo. Afirma que Parker fue el contacto principal con el cártel, lo que lo trajo a él y a Hastings más tarde cuando necesitaban cobertura judicial y política, y también el atentado contra la vida de Harrison. La idea de Parker era que el jefe se estaba acercando demasiado. Tenía demasiada evidencia. Collins proporcionó el veneno a través de sus conexiones con el cártel. Sarah se veía dudosa. «Hay algo más», dijo Ramírez en voz baja, claramente preocupado. Encontraron un terreno de entierro detallado en la oficina en casa de Collins, con su nombre. Usted era el siguiente. La revelación envió un escalofrío a través de Carson. A pesar del calor de la habitación, lo había sospechado, pero la confirmación puso el peligro en foco. «¿Hay más?», dijo Ramírez, bajando la voz, como si no quisiera que las paredes mismas escucharan. El informe de toxicología del jefe Harrison mostró algo inesperado. El veneno se administró en pequeñas dosis durante semanas, probablemente en su café. Encontraron residuos en la máquina de café de la sala de descanso de la estación. Estaba dirigido específicamente a él. Tenía acceso a la sala de descanso, todos en el departamento lo tenían, pero la máquina fue reemplazada hace 3 meses. Solo 4 personas sabían la marca específica que Harrison prefería. Tú, Parker, el asistente del jefe y Sarah. Carson y Sarah intercambiaron miradas, colocando las piezas en su lugar. La cara de Sarah Harrison perdió todo su color. «No, eso es imposible. Nunca lo haría». «No tú». Carson la interrumpió suavemente. «Tu hermana se ha estado quedando contigo, ¿no es así? Desde antes de que Richard se enfermara». Sarah lo miró sin comprender. «Linda, pero, ¿por qué lo haría?». Ramírez asintió con gravedad. «Encontramos pagos en su cuenta. Ha estado saliendo con Collins durante el último año. Lo mantuviste en secreto debido a su posición y conexión con tu familia». La taza de café se resbaló de los dedos de Sarah, derramándose sobre el piso estéril del hospital. Su mano voló a su boca, sus ojos abiertos por el horror y la traición. Ella le traía café a Richard todas las mañanas. Susurró, temblando. Dijo que era nuestra manera especial de demostrar que nos importaba mientras él estaba bajo tanto estrés. Carson extendió la mano hacia su mano temblorosa, su propio dolor olvidado por el rostro de su angustia. «Sarah, lo siento mucho». Antes de que pudiera responder, las alarmas comenzaron a sonar por todo el hospital. El intercomunicador anunció una llamada urgente al personal médico para que se presentara en la UCI. Carson luchó por sentarse, el dolor abrasador en su hombro casi insostenible. «Es el jefe». Ramírez ya movía la mano sobre su arma. «Quédese aquí, lo comprobaré». Pero Sarah ya estaba de pie, corriendo hacia la puerta. «Richard». Carson se obligó a incorporarse, ignorando el tirón de los puntos y la ola de mareo que amenazaba con abrumarlo. Harrison todavía estaba en peligro, y seguiría en peligro mientras alguien relacionado con la operación de Kingfisher permaneciera libre. Si Linda había estado trabajando con Collins y Parker todo el tiempo, la comprensión lo golpeó con claridad repugnante. Ella tendría acceso a la habitación del hospital de Harrison, ya que la familia lo sabría, las medidas de seguridad, las rotaciones de guardia. «Ramírez, encuentra a Linda», gritó Carson, tambaleándose hacia la puerta. El pasillo de la UCI se había transformado en una escena de caos controlado. El personal médico entraba y salía apresuradamente de la habitación de Harrison, sus rostros tensos con urgencia. Los monitores gemían en angustia electrónica mientras un carro de emergencia era llevado por la puerta. Carson se tambaleó hacia adelante, cada paso enviando oleadas de dolor a través de su hombro herido. Su bata de hospital ondeaba indignamente alrededor de sus rodillas. Sarah se quedó congelada en el pasillo, su mano presionada contra la ventana de observación, su rostro un retrato de angustia renovada. Dentro de la habitación, los médicos realizaban RCP en la figura inmóvil de Harrison. Su cuerpo se sacudía sin vida con cada compresión. «¿Qué sucedió?», exigió Carson a la enfermera que intentaba bloquear su acercamiento.
Su corazón se detuvo de repente. No había señales de advertencia. Todos los signos vitales estaban estables, y luego se interrumpieron. Giró al sonido del desfibrilador cargándose dentro de la habitación. Claro. Un doctor llamó. El cuerpo de Harrison se arqueó mientras la electricidad corría a través de él. El monitor continuó su tono plano y despiadado. Carson escaneó el pasillo lleno de gente, buscando a Linda Harrison entre el personal del hospital y el personal de seguridad. No había señales de ella. Ya había huido o estaba observando desde algún lugar, asegurándose de que su obra estaba completa esta vez. Linda estaba aquí, Sarah susurró, su voz hueca con incredulidad. Hace 10 minutos trajo café para los oficiales de turno. Dijo que me estaba dando un descanso, que debería tomar un poco de aire. Ramírez apareció al final del pasillo, sacudiendo la cabeza con gravedad. No hay señales de ella en este piso. La seguridad está revisando las salidas. Dentro de la habitación de Harrison, los médicos intentaban de nuevo despejar el trágico vacío. Otra sacudida. Lo tenemos de vuelta, alguien dijo. Sarah se apoyó en Carson, su alivio palpable. Pero el respiro fue breve. Un doctor emergió, bajando su mascarilla, su expresión grave. Señora Harrison, su esposo está estabilizado por ahora, pero su condición es extremadamente crítica. El equipo de toxicología cree que recibió otra dosis del mismo compuesto. Le estamos administrando el contraagente, pero... La voz del doctor titubeó. ¿Pero qué? Sarah presionó, agarrando el brazo de Carson para sostenerse. El primer envenenamiento causó una importante lesión orgánica. Dañar esta segunda exposición. Su sistema puede simplemente... Estoy demasiado comprometido para luchar más. Las palabras de Carson cayeron como piedras. Sarah sintió a su lado el temblor de su cuerpo. Su compostura finalmente comenzaba a quebrarse bajo el implacable asalto de traiciones y pérdidas cercanas. Pero debe haber algo más que puedas hacer, insistió Carson. El doctor dudó. Hay un protocolo de tratamiento experimental. Es agresivo, con riesgos significativos, pero podría ayudar a neutralizar la toxina de manera más efectiva. Hazlo, Sarah dijo inmediatamente. Señora Harrison, necesito ser clara. Esto podría salvarle la vida o la tensión podría matarlo directamente. Y, aunque sobreviva, el daño neurológico combinado de ambos envenenamientos podría ser sustancial. El doctor hizo una pausa, mirando a Carson. Es posible que nunca recupere completamente la conciencia, o que se despierte con un deterioro cognitivo significativo. No hay forma de predecir el resultado. Sarah se enderezó, encontrando acero dentro de su dolor. Richard preferiría luchar, sin importar las probabilidades. Nunca se ha rendido en nada en su vida. Haz lo que puedas. Mientras el médico regresaba a la consulta de Harrison, la radio de la habitación de Ramírez crepitó. Escuchó atentamente y luego se giró hacia Carson. Vimos a Linda en el estacionamiento. Está detenida. Necesito verla, dijo Sarah, su voz de repente fría. Eso no es aconsejable, comenzó Ramírez. Es mi hermana. Envenenó a mi esposo. Necesito saber por qué. Carson comprendió su necesidad de respuestas. Aunque dolorosas, estas respuestas necesitaban ser enfrentadas. Por dolorosas que sean, llévenla a la oficina de seguridad. Nos encontraremos allí. La pequeña sala de seguridad se sentía sin aire. La iluminación fluorescente era dura contra el rostro con lágrimas de Linda Harrison, que estaba sentada, esposada a una silla de metal. Su ropa de diseñador parecía completamente fuera de lugar dada la situación. Cuando Sarah entró, la compostura de Linda se derrumbó por completo. Sarah, por favor, tienes que creerme. No sabía lo que estaban planeando. Su voz temblaba. Pensé que era solo para enfermarlo lo suficiente como para jubilarlo. ¿Lo envenenaste? La voz de Sarah era extrañamente tranquila. Día tras día entraste en nuestra casa y envenenaste a mi esposo. Los hombros de Linda se desplomaron. Collins dijo que era inofensivo, solo algo para causar síntomas de estrés. Obligar a Richard a dimitir antes de que arruinara todo. Antes de exponer al juez.
¿Te refieres a corrupción?, interrumpió Carson. Linda le lanzó una mirada venenosa. Michael no entiende lo que es para la gente como nosotros. Sarah vive con un salario de maestra, una pensión de policía. Collins nos ofreció una salida, Comfort Security, a cambio de ayudar a un cártel de drogas a operar en nuestra ciudad. Por envenenar a mi esposo, no se suponía que llegara tan lejos. Linda insistió, desesperada. Cuando Richard no se retiró, Collins dijo que necesitaban algo más fuerte, solo para ponerlo en el hospital por un tiempo. Pero luego Parker vino a mí. Ayer dijo que el plan había cambiado. Así que intentaste terminar el trabajo hoy, dijo Carson con frialdad. El rostro de Linda se arrugó. Amenazó a mi hijo. Dijo que si no le daba a Richard una dosis final, irían tras Tommy. ¿Qué opción tenía? Sarah miró fijamente a su hermana, como si fuera un extraño con una cara familiar. Podrías haber venido a mí, a la policía, a cualquiera y decir que me habían envenenado. El jefe de policía que me estaba acostando. El juez que ha estado protegiendo a los traficantes de drogas. La risa de Linda no tenía humor. Estaba atrapada. Antes de que Sarah pudiera responder, un golpe seco los interrumpió. La doctora Miller entró con su expresión sombría. Detective, señora Harrison, lamento interrumpir, pero hay un problema con el jefe Harrison. El pavor en la voz de Miller aceleró el pulso de Carson. ¿Qué ha pasado? El protocolo experimental causó una reacción severa. Sus riñones están fallando, y el último escáner cerebral muestra, ***, dudó, mirando a Sarah. Hay evidencia de daño significativo en los riñones frontales y temporales. Sarah se llevó una mano a la boca. ¿Qué significa eso? ¿Si cuando recupere la conciencia? Puede que no lo reconozca. Puede que no recuerde su vida, su carrera, su personalidad. Podría haber cambiado fundamentalmente. La noticia cayó como un peso físico sobre los hombros de Carson. El jefe Harrison, el hombre que lo salvó cuando era adolescente, quien lo guió, cuya integridad había sido la columna vertebral del departamento, podría haberse ido efectivamente, incluso si su cuerpo sobrevivía. Hay algo más, continuó Miller. Max fue traído esta mañana para un tratamiento de seguimiento. También presenta síntomas preocupantes. El trauma del impacto fue más severo de lo diagnosticado inicialmente. El neurólogo veterinario cree que puede haber daño permanente. Era demasiado. La condición de Harrison, el destino incierto de Max, la conspiración que había vaciado las instituciones de Riverside como un cáncer. Carson sintió que la habitación se inclinaba, su lesión y agotamiento finalmente abrumando su determinación. La voz de la doctora Miller parecía venir de una gran distancia. Tienes que sentarte antes de caerte. Se dejó guiar hacia una silla, vagamente consciente del llanto silencioso de Sarah. Linda se sentó con cara de piedra, las consecuencias completas de sus acciones finalmente hundiéndose. Necesito estar con Richard, dijo Sarah finalmente. Por supuesto, asintió Miller. Pero hay una decisión más que debe tomarse con urgencia. El hospital tiene un suministro limitado de equipo de diálisis especializado. Tanto Richard como el detective Carson requieren tratamiento. Carson entendió. Dáselo inmediatamente al jefe. Michael. No, Sarah protestó. Te dispararon. También necesitas tratamiento. Puedo esperar, insistió Carson, aunque el dolor en su costado se había intensificado, lo que sugería que su lesión podría ser más grave de lo que había reconocido. Miller no parecía convencida. Detective, sus análisis de sangre muestran signos tempranos de compromiso renal por pérdida de sangre y medicación. Retrasar el tratamiento podría provocar daño permanente. Harrison lo necesita más. El tono de Carson no dejaba lugar a discusión. Mientras Sarah era llevada de vuelta a la UCI, Carson se encontró solo con Linda. El silencio entre ellos estaba cargado de recriminaciones. ¿Valió la pena?, preguntó finalmente. Lo que sea que Collins te prometió. ¿Valió la pena todo esto? Linda miró sus manos. Yo nunca. Siempre termina de esta manera, dijo Carson cansadamente. Cada trato con el diablo, hace fuera de la ventana.
El anochecer había caído sobre Riverside. En la luz que se desvanecía, Carson podía ver los vehículos policiales aún rodeando el hospital, sus luces destellando silenciosamente. El departamento estaba en ruinas, su liderazgo diezmado, su reputación destruida. Harrison había pasado décadas construyendo algo honorable, solo para que se corroyera desde adentro. Las siguientes horas pasaron en una confusión de dolor y deterioro de la conciencia. Carson rechazó el medicamento para el dolor que necesitaba para mantenerse alerta, a pesar de las protestas de su cuerpo. Informes filtrados, 3 arrestos más conectados a Collins y el cártel, evidencia obtenida de los archivos ocultos de Harrison. Agentes del FBI tomaron la estación a medianoche. Carson estaba ardiendo de fiebre, su herida infectada a pesar del tratamiento. Cada respiración traía un dolor punzante, cada movimiento de estudio y resistencia. Aún se negaba al tratamiento de diálisis, sabiendo que la necesidad de Harrison era mayor. «Estás siendo un maldito tonto», le dijo el Dr. Miller sin rodeos durante un momento lúcido. «Heroico, pero tonto». «¿Y Max?», preguntó Carson, ignorando su evaluación. «Defendiéndose mejor que tú». Una enfermera se apresuró con una expresión urgente. «Doctor, urgente. Lo necesitamos en la habitación del jefe. Sus niveles de oxígeno están bajando críticamente». Miller se apresuró a salir, dejando a Carson solo con su dolor y el conocimiento cada vez más cierto de que, a pesar de todo, a pesar de la advertencia de Max, a pesar de abrir el ataúd, a pesar de arrestar a Collins y Parker, todavía podrían perder a Harrison después de todo. En las horas más oscuras de la noche, mientras su propia condición empeoraba, Carson enfrentó la posibilidad de que su sacrificio pudiera ser en vano. A veces, incluso haciendo todo bien, no podía deshacer el daño de tanta traición. El amanecer irrumpió en el hospital Riverside. Una luz pálida se filtraba a través de las persianas medio cerradas. Carson entraba y salía de la conciencia. Cada despertar traía nuevas oleadas de dolor y la misma preocupación persistente. Harrison no había recibido noticias durante la noche, lo que Carson interpretó como una señal sombría. En su experiencia, las buenas noticias viajaban rápido. El silencio a menudo precedía al dolor. Un golpe suave lo despertó de un sueño intranquilo. La doctora Elizabeth Miller entró, acompañada por un hombre alto de cabello plateado con un traje impecable que se presentó como el agente especial Thomas Reynolds, detective del FBI. «Carson», Reynolds comenzó sin preámbulo. «El Dr. Miller me dice que has estado rechazando un tratamiento crítico. Eso termina ahora». Carson intentó incorporarse, haciendo una mueca de dolor cuando su hombro protestó. «Harrison lo necesita más que yo. El jefe Harrison está recibiendo tratamiento actualmente de un equipo médico especializado que llegó de la ciudad hace una hora. Trajeron equipo adicional. Recursos federales», Miller agregó mientras el agente Reynolds aceleraba la información. La noticia aturdió momentáneamente a Carson. ¿Trajeron a un especialista para Harrison? ¿Por qué? ¿Dónde estaba? El jefe ha estado trabajando con nosotros durante casi un año en este caso, dijo Reynolds pensativamente. Porque vale la pena salvar su condición. La expresión de Miller se suavizó ligeramente. Se estabilizó. El nuevo equipo administró un contraagente avanzado para la toxina. Su función renal está mejorando, aunque el pronóstico neurológico sigue siendo incierto. El alivio inundó a Carson, momentáneamente adormeciendo su propio dolor. ¿Y Max?, preguntó Carson. El oficial Cannon también está recibiendo atención veterinaria especializada, respondió Reynolds. Aparentemente es todo un héroe en este caso. Carson asintió agradecido, pero sospechoso del agente federal, que apareció de repente en las últimas horas. ¿Por qué estás realmente aquí, agente Reynolds?, preguntó Carson, de manera directa. Reynolds miró a Miller, quien captó la indirecta y se disculpó. Una vez solo, el agente acercó una silla a la cama de Carson. Lo que estoy a punto de decirle es altamente clasificado, empezó Reynolds. En circunstancias normales, no sería breve, pero estos son tiempos extraordinarios. Hizo una pausa, eligiendo sus palabras cuidadosamente.
El jefe Harrison no solo estaba investigando una operación de drogas local. Descubrió evidencia que vinculaba al cártel de Riverside con una red criminal internacional, con conexiones con el financiamiento del terrorismo. Carson absorbió esta revelación en silencio, pero las palabras que siguieron lo golpearon con dureza. La crueldad del intento de asesinato contra Harrison, la participación de alto nivel de Collins y Hastings, la operación en la que Harrison se infiltró se extiende mucho más allá de los límites de nuestra ciudad. Cuando se dio cuenta de cuán profunda era la corrupción en Riverside, se comunicó con nosotros directamente. Durante los últimos 10 meses ha estado reuniendo evidencia mientras mantiene la ficción de que estaba trabajando en un caso estándar de tráfico de drogas. Parker sospechaba que Carson se dio cuenta en voz alta de que por eso actuó contra Harrison cuando lo hizo precisamente. Harrison tenía previsto reunirse con nuestro grupo de trabajo el jueves pasado para entregar la evidencia final necesaria para los arrestos coordinados en 3 estados, dijo Reynolds. Barker, de alguna manera, se enteró de la reunión y activó un plan de contingencia. La mente de Carson se apresuró a encajar esta nueva información en el rompecabezas, pero algo no cuadraba. Si Harrison era el hombre interno del FBI, ¿por qué no lo protegiste mejor? ¿Dónde estabas cuando lo estaban envenenando? Carson exigió con dureza. Reynolds tuvo la gracia de parecer incómodo. Harrison insistió en mantener un secreto operativo completo. Él creía correctamente, como resultó ser, que la corrupción se extendió a múltiples agencias. Se negó a usar dispositivos de comunicación de protección, incluso registros regulares. Así que lo dejaste expuesto, dijo Carson amargamente. Respetábamos su metodología, corrigió Reynolds. Harrison era un agente experto que comprendía los riesgos. Un nuevo pensamiento golpeó a Carson. ¿Sara sabe sobre el trabajo de Harrison con el FBI? Preguntó, pensativo. No era esencial una compartimentación completa. Harrison protegió a su esposa manteniéndola completamente en la oscuridad. El peso del aislamiento de Harrison se posó pesadamente sobre Carson. El jefe había llevado esta carga solo, sospechando la traición de sus colegas más cercanos, incapaz de confiar siquiera en su esposa. La soledad de tal posición era asombrosa. Hay más, dijo Reynolds mientras metía la mano en su chaqueta. Cuando aseguramos la residencia del juez Collins, encontramos esto. Le entregó a Carson una pequeña unidad USB, idéntica a la que se recuperó del uniforme de Harrison. ¿Una copia de seguridad?, preguntó Carson. No. Esta contiene información diferente, específicamente sobre ti. Las cejas de Carson se alzaron en cuestión. Parece que Harrison no solo estaba reuniendo evidencia contra el cártel. También estaba creando un archivo para protegerte. ¿Protegerme de qué?, preguntó Carson, confundido. De falsas acusaciones. Collins y Parker habían construido un elaborado marco documentando evidencia ficticia que lo habría implicado en el tráfico de drogas. Registros bancarios de la operación, declaraciones de testigos, incluso evidencia fotográfica. Todo fabricado, pero de manera convincente. La revelación golpeó a Carson como un golpe físico. Me estaban preparando para asumir la caída. Si Harrison hubiera muerto y permanecido muerto, habría sido arrestado a los pocos días de su funeral, dijo Reynolds. La evidencia fue preparada meticulosamente. Carson cerró los ojos brevemente, el alcance total de la conspiración finalmente entrando en foco. No solo habían planeado eliminar a Harrison, sino que se habían preparado para neutralizar a su detective más leal, así como para realizar una limpieza total, como el nombre de la operación sugería. ¿Por qué me estás contando esto ahora?, preguntó Carson, con cautela. Reynolds se inclinó hacia adelante. Porque necesitamos tu ayuda. A pesar de nuestros arrestos, creemos que todavía hay miembros activos de la organización que operan en Riverside, personas que aún no hemos identificado. Antes de que Carson pudiera responder, la puerta se abrió de nuevo. Una enfermera entró empujando una silla de ruedas en la que estaba sentado un visitante inesperado. Max, con la cabeza vendada, una pierna entablillada, pero inconfundiblemente alerta. Las orejas del pastor alemán se levantaron en el lugar donde Carson se encontraba.
Un suspiro suave se le escapó. No te tranquilices, dijo Carson, sonriendo débilmente. La enfermera explicó que Max seguía intentando salir de su cama y que el veterinario pensó que una visita corta podría calmarlo. Max luchó por levantarse de la silla de ruedas. Su determinación era evidente a pesar de sus heridas. Carson extendió su mano y el perro presionó su nariz en la palma del detective, con un alivio palpable. «Oye, amigo», dijo Carson suavemente. «Lo hiciste bien, muy bien». Reynolds observó la reunión con interés. El instinto de ese animal salvó 2 vidas. 3, notables, corrigió Carson. Derribó a Parker antes de que pudiera acabar conmigo. Mientras Max se acomodaba junto a la cama de Carson, surgió una nueva conmoción en el pasillo. Voces elevadas, pasos apresurados. Reynolds se levantó, moviendo su mano instintivamente hacia su arma oculta. El oficial Ramírez irrumpió en la habitación, sin aliento por la emoción. «Detective, está despierto. El jefe Harrison está despierto y pregunta por usted». Carson intentó ponerse de pie, pero su cuerpo lo traicionó. La debilidad y el dolor lo obligaron a volver a la cama. «Llévame con él», dijo Carson con desesperación. «Apenas puedes sentarte», objetó Reynolds. «No me importa. Si tienes que cargarme, necesito verlo». 10 minutos después, Carson se encontró siendo llevado en silla de ruedas hacia la habitación de la UCI de Harrison. Max, cojeando con determinación junto a Sarah, se sentó junto a la cama, agarrando la mano de su esposo. Su rostro estaba transformado por una cautelosa alegría. Y allí, apoyado contra las almohadas, estaba el jefe Richard Harrison, pálido. El tubo Agard aún lo conectaba a varias máquinas, pero inconfundiblemente presente de una manera en que no había estado antes. La voz de Carson fue áspera, apenas audible por encima del zumbido del equipo. «Te ves terrible», comentó. Una risa escapó de su boca, inesperada y dolorosa. «Eres el único para hablar». Los ojos de Harrison se movieron hacia Max, quien se había posicionado tan cerca de la cama como sus heridas lo permitieron. «Mis 2 guardianes lucen peor que yo», dijo, confirmando lo que Carson temía. Para la mente de Harrison, su yo esencial había sobrevivido a la terrible experiencia. Cualquier daño neurológico que el veneno le había infligido no había borrado al hombre que conocían. «El doctor dice que es un milagro», dijo Sarah con la voz cargada de emoción. «No pueden explicarlo con todos los indicadores médicos. Debería haber sufrido daño cerebral permanente». Los labios de Harrison se curvaron en el fantasma de una sonrisa. «Demasiado terca para dejarla. Un pequeño veneno me revuelve el cerebro». Reynolds, que había seguido la silla de ruedas de Carson, dio un paso adelante. «Jefe Harrison, es bueno verte consciente. Tenemos mucho que discutir cuando seas más fuerte». La expresión de Harrison cambió, volviéndose más cautelosa. «Mi esposa lo sabe todo ahora». Carson le aseguró sobre su trabajo con el FBI, la conspiración, todo eso. «¿Y Linda?», Harrison preguntó, volviéndose hacia Sarah. Su rostro se tensó de dolor. «Bajo custodia, está cooperando por lo que sea que valga la pena». Harrison cerró los ojos brevemente. Sospechaba que alguien cercano estaba involucrado. «Nunca quise que fuera ella, ninguno de nosotros lo hizo». «Lo sé», dijo Sarah suavemente. «Nunca quise que fuera ella». Un doctor entró, frunciendo el ceño ante la habitación llena. «Esta es una estimulación excesiva para un paciente en la condición del jefe Harrison. Debo insistir en 2 minutos». Harrison interrumpió con sorprendente firmeza. «Necesito 2 minutos con el detective Carson». Después de una partida reticente, Sarah besó la frente de su esposo. Reynolds asintió respetuosamente. Max fue persuadido con promesas de un regreso rápido. Carson se encontró solo con su mentor. «Dejé algo para ti, Harrison», dijo Carson sin preámbulos, su voz más fuerte ahora que estaba enfocando toda su energía en esta conversación. «En caso de que las cosas salgan mal, la tarjeta SD que encontramos, no solo eso, hay una caja de seguridad en Riverside National. Está en mi escritorio en casa, en el doble fondo del cajón derecho».
Harrison hizo una pausa para respirar, trabajando por el esfuerzo de hablar. Contiene evidencia en contra de nuestro objetivo final. Carson se inclinó hacia adelante. ¿Sabes a quién le informa? Kingfisher, respondió Harrison con un asentimiento. Collins y Hastings eran solo gerentes intermedios. El verdadero poder detrás de la corrupción de Riverside no ha sido conmovido. ¿Quién? Carson preguntó, pero los ojos de Harrison retuvieron al comisionado Lawrence Wilson. El nombre golpeó a Carson como electricidad. Wilson, repitió Carson. Wilson, el comisionado del condado, que había nombrado personalmente a Harrison como jefe hace 15 años. El hombre que controlaba el presupuesto de Riverside, que había defendido la reforma policial y que actualmente lideraba la protesta pública contra el escándalo de corrupción. Wilson, murmuró Carson. Ha estado manejando todo durante años. El principal hombre de información privilegiada. Las piezas se reajustaron en la mente de Carson. La posición de Wilson le daba la supervisión de todas las fuerzas del orden en el condado. Sus conexiones políticas se extendían al nivel estatal. Si Harrison tenía razón, solo habían arañado la superficie de la conspiración. La evidencia en la caja es concluyente, continuó Harrison, contando números, grabaciones de reuniones, comunicaciones directas con el liderazgo del cartel, lo suficiente como para derribarlo. ¿Por qué no le diste esto al FBI? Preguntó Carson. La expresión de Harrison se endureció. Porque no estaba seguro de quién estaba allí. Podía confiar en que Wilson tiene contactos en todas partes. Por eso te mantuve fuera de esto lo más posible para protegerte. Pero ahora terminaremos esto juntos. La mano de Harrison encontró el agarre de Carson con una fuerza sorprendente. Wilson no sabe que sobreviví. No sabe qué evidencia conseguí. Tenemos una oportunidad de terminar con esto por completo. Carson asintió, entendiendo tanto la oportunidad como el peligro. Conseguiré la llave hoy. Ten cuidado, advirtió Harrison. Si Wilson sospecha que lo estás siguiendo, no dudará. Ya intentó matarnos a ambos. Como convocada por la conversación, una alerta de mensaje de texto sonó en el teléfono de Carson. Raro, murmuró mientras leía el mensaje. El comisionado Wilson acaba de llegar al hospital y dice que quiere visitar al jefe. Carson y Harrison intercambiaron miradas de complicidad. La confrontación final llegaría antes de lo esperado. Déjalo venir, dijo Harrison con gravedad. De una forma u otra, esto termina hoy, con un propósito renovado. Carson se enderezó en su silla de ruedas. Su dolor parecía distante, eclipsado ahora por la determinación. Harrison había arriesgado todo para exponer esta corrupción. Max casi había muerto protegiéndolos a ambos. Ahora era el turno de Carson de completar la misión. Mientras se preparaba para enfrentar a Wilson, Carson se dio cuenta de que la tragedia que habían soportado aún podría transformarse en triunfo. Harrison estaba vivo. La verdad estaba emergiendo. La justicia se retrasó, pero no se negó. Finalmente estaba a su alcance. El comisionado Lawrence Wilson entró al hospital con un séquito de personal de seguridad, su imponente figura vestida con un impecable traje color carbón. A pesar de la hora temprana, Wilson encarnaba la autoridad. Cabello plateado, hombros anchos, con el porte seguro de un hombre acostumbrado a controlar su imagen pública. Como el líder incorruptible de Riverside, se había mantenido intachable a través de décadas de servicio, lo que hacía que la acusación de Harrison fuera aún más impactante. Carson se había posicionado fuera de la habitación de Harrison, su silla de ruedas una concesión temporal a la insistencia del Dr. Miller. El agente Reynolds estaba cerca, aparentemente revisando documentos, pero manteniendo claras las líneas laterales a todos los enfoques. Max había sido devuelto a regañadientes al piso veterinario, a pesar de sus protestas. Detective Carson, llamó Wilson con su voz profunda que llevaba la práctica preocupación de un político. Llegué tan pronto como escuché que el jefe había recuperado la conciencia. Un milagro, están diciendo. Carson asintió, estudiando al hombre que había respetado durante años con nueva conciencia. Bastante milagroso, señor.
Y usted también recibió un disparo en el cumplimiento del deber mientras lo protegía. Wilson colocó una mano pesada sobre el hombro ileso de Carson. Los mejores de Riverside, haciendo honor a su reputación. Solo haciendo mi trabajo. Los agudos ojos del comisionado Wilson evaluaron la condición de Carson y luego miraron hacia la puerta cerrada de la habitación de Harrison. ¿Recibiendo visitas?, preguntó. Me gustaría hablar con él personalmente, dijo Wilson. Los médicos han limitado sus visitas a familiares por ahora, respondió Carson con cuidado. Su condición sigue siendo frágil. La decepción se reflejó en el rostro de Wilson, demasiado rápido, enmascarado, por supuesto, por una sonrisa cordial. Por supuesto, su recuperación debe tener prioridad, dijo, bajando la voz conspirativamente. Entre nosotros, he hablado con el gobernador. Estamos organizando una mención especial para Harrison una vez que esté lo suficientemente bien. Y para usted, y ese perro extraordinario. Eso es muy generoso, señor, respondió Carson, sin mostrar su desconfianza. Para nada, el heroísmo debería ser reconocido, dijo Wilson mientras se enderezaba. Tal vez podría entregarle un mensaje. Hágale saber a Richard que estoy coordinando con las autoridades federales para asegurar que esta investigación de corrupción proceda sin interferencia política. Carson observó cuidadosamente. Se lo diré, prometió, notando el énfasis del comisionado en su cooperación con las autoridades federales. Un hombre que establece su coartada antes de ser acusado. Wilson dudó, había algo calculador detrás de su expresión afable. ¿Ha dicho Richard algo sobre quién podría estar detrás de todo esto, más allá de los que ya hemos arrestado? Ahí estaba el verdadero propósito de la visita de Wilson. No la preocupación por Harrison, sino la ansiedad por lo que el jefe podría haber revelado. Todavía está bastante débil, evadió Carson, concentrándose principalmente en la recuperación de Harrison. Wilson asintió, aparentemente satisfecho. Naturalmente. Bueno, por favor, extiéndele mis mejores deseos, dijo, antes de girarse y alejarse de la habitación. Volveré cuando esté más fuerte, dijo Wilson, girándose para irse, y luego hizo una pausa. Oh, una cosa más, detective. Entiendo que está buscando acceso a una caja de seguridad relacionada con este caso. La sangre de Carson se heló. La única forma en que Wilson podía saber sobre la caja era a través de vigilancia o un informante que todavía estaba infiltrado en el departamento. Recopilación de pruebas estándar. Señor, por supuesto. Le he ordenado al banco que coopere plenamente. No se necesitan órdenes. Respondió Carson, forzando una sonrisa. Wilson sonrió con benevolencia. Avíseme si encuentra algún obstáculo, dijo antes de marcharse. Después de que Wilson se fue, Reynolds se acercó de inmediato. Sabe de la caja. Tenemos que moverla ahora. Está tratando de sacarnos. Carson estuvo de acuerdo. Probablemente ya haya gente vigilando el banco. Reynolds hizo una llamada rápida, hablando con frases cortas antes de volverse hacia Carson. Tengo un equipo asegurando la residencia de Harrison para recuperar la llave. Otra unidad creará una distracción en el banco. ¿Te quedas aquí?, preguntó Carson. ¿Cómo el infierno?, replicó Carson. Harrison confió en mí con esto, no en el FBI. Apenas puedes soportar, detective. Entonces encuéntrame unas muletas. 2 horas después, Carson se encontraba en una camioneta de vigilancia del FBI, anodina, a 3 cuadras del Riverside National Bank. A pesar de su protesta, Reynolds se había negado a permitirle estar en el sitio de recuperación real, un compromiso que Carson había aceptado a regañadientes dada su condición física. El equipo 1 en posición hizo crepitar la radio. Residencia de Harrison, llave asegurada, se escuchó por la radio. Recuperada de la ubicación especificada. Equipo 2, estado. Reynolds exigió. Acercarse al banco ahora. Desvío listo, a su orden. Carson observó la entrada principal del banco en el monitor de vigilancia. Wilson no había sido sutil. 4 hombres, con ropa de avión pero con el porte inconfundible de seguridad privada,
Se posicionaron alrededor del edificio. No estaban allí para la protección estándar. Los hombres del comisionado están en su lugar, observó Carson. No está tomando ningún riesgo. Reynolds asintió con gravedad. La carrera de Wilson, la libertad y la vida, están en juego. Los hombres como esos son más peligrosos cuando están acorralados. La radio crepitó de nuevo. Equipo 5, minutos fuera. Listo para distracción. Ejecutar. Ordenó Reynolds. En el monitor, Carson vio como un todoterreno oscuro con placas del gobierno se detuvo directamente frente al banco. 6 agentes con cazadoras del FBI emergieron, moviéndose con propósito visible hacia la entrada. Inmediatamente, los vigilantes de Wilson activaron 2 SUR, parlantes en dispositivos de comunicaciones. Los otros se movían para interceptar a los agentes federales. Distracción trabajando, observó Reynolds. Ahora, para el verdadero acercamiento. Un segundo equipo, este en vehículo sin marcar y ropa civil, se acercó al banco por la entrada de servicio. Entre ellos, había una mujer menuda que llevaba lo que parecían ser documentos bancarios estándar. El agente Chin, Reynolds explicó. Uno de nuestros mejores. Accederá a la caja. La operación procedió con precisión. Mientras los hombres de Wilson estaban ocupados con la obvia presencia del FBI en la parte delantera, Chin y su equipo entraron desapercibidos. 20 minutos pasaron, el equipo de distracción manteniendo su desempeño, creando una maraña burocrática deliberada que mantuvo la atención centrada en ellos. Paquete asegurado, se escuchó la voz de Chin finalmente. Contenido intacto, saliendo por la ruta noreste. Carson exhaló lentamente, la tensión drenándose de sus hombros. ¿Ahora qué? Ahora activamos la trampa, dijo Reynolds, tomando su teléfono. Con su permiso, me gustaría que Harrison volviera a llamar al hospital. El jefe Harrison había sido preparado para su papel. Aunque todavía débil, reunió sus fuerzas para lo que podría ser la llamada telefónica más importante de su carrera. Carson y Reynolds escucharon por el altavoz del teléfono mientras Harrison marcaba el número privado de Wilson. Lawrence, saludó Harrison cuando Wilson respondió, su voz deliberadamente calmada. Pensé que deberías escucharme directamente. Estoy mejorando. La sorpresa de Wilson parecía genuina. Estas son noticias maravillosas, respondió, pero la tensión en sus palabras no pasó desapercibida. Los médicos son optimistas con cautela, pero quería agradecerte. Agradéceme por tu lealtad durante todos estos años, Harrison respondió, y para que sepas, he estado pensando mucho en nuestra última conversación sobre asegurar nuestro legado. Una pausa. No estoy seguro de seguir, viejo amigo, las inversiones que discutimos en el extranjero, continuó Harrison. Wilson se quedó en silencio por un momento, luego su voz se redujo a casi un susurro. ¿Qué estás diciendo exactamente, Richard? Harrison tomó aire. He estado protegiendo cierta información que podría ser problemática para ambos si cayera en las manos equivocadas. Wilson se tensó al instante, su tono se agudizó. ¿Dónde está esta información ahora? Harrison dudó un segundo antes de responder. Digamos que por el momento está segura, pero me preocupa. Carson ha estado haciendo preguntas, investigando cosas que es mejor dejar en paz. Wilson frunció el ceño. ¿Ha accedido a algo sensible? Harrison negó con la cabeza. Todavía no, pero sabe sobre la cuenta de las Islas Caimán. Un largo silencio se alargó antes de que Wilson hablara de nuevo. Entonces, yo me encargaré. Carson, concéntrate en tu recuperación. Hablaremos más en privado pronto. La llamada terminó. Reynolds sonrió sombríamente. Lo tenemos. Esa es una respuesta clara a una conspiración implícita. Combinado con el contenido de la caja de seguridad, es suficiente para una orden de arresto. Carson asintió. Él vendrá por mí primero. Reynolds lo miró. Harrison acaba de pintar un objetivo en mi espalda. Carson pensó por un momento. Contando con eso. Reynolds confirmó. Hemos preparado una recepción especial para el comisionado. La trampa fue cebada.
Pero tardó 3 días en llegar. 3 días durante los cuales Carson fue dado de alta del hospital, aparentemente regresando a su casa, mientras que en realidad fue trasladado a un lugar seguro. 3 días de monitoreo cuidadoso de las comunicaciones, cada vez más desesperadas de Wilson, según lo revelado por la Corte de Vigilancia autorizada. A la tarde del tercer día, Wilson hizo su movimiento. No personalmente, por supuesto. Los hombres de su posición nunca se ensuciaban las manos directamente, sino a través de profesionales contratados. 2 hombres se acercaron a la casa oscura de Carson, evadiendo el sistema de seguridad con eficiencia practicada. Entraron silenciosamente, listos para moverse de habitación en habitación con metódica precisión. La granada aturdidora los tomó por sorpresa, al igual que el equipo táctico coordinado del FBI que invadió el edificio desde posiciones ocultas. Los aspirantes a asesinos fueron capturados sin disparar un solo tiro. La identidad de su empleador fue confirmada a través de teléfonos y registros de pago. El comisionado Lawrence Wilson. Al amanecer, Wilson fue arrestado en su mansión Lakeside, con la evidencia de la caja de seguridad de Harrison frente a él. Los registros financieros que documentaban millones en pagos del cártel, comunicaciones cifradas describiendo las rutas de tráfico y la mayoría de las instrucciones explícitas sobre la eliminación de Harrison y Carson. El arresto de Wilson envió ondas de choque a través de Riverside y más allá. 6 funcionarios más fueron detenidos en los días siguientes. Los tentáculos de las conspiraciones se extendieron a la política estatal, la oficina del fiscal del condado, e incluso el grupo de trabajo regional del DA. La operación que Harrison había ayudado a descubrir resultó ser más extensa de lo que nadie había imaginado. Semanas después del funeral que no fue para el jefe Richard Harrison, fue dado de alta del hospital. Aunque todavía requería fisioterapia y tratamiento continuo, su recuperación había desafiado las expectativas médicas. Sarah permaneció constantemente a su lado, su vínculo fortalecido a través del crisol de la traición y la casi pérdida. La propia recuperación de Carson progresó más lentamente. Su función renal se vio comprometida permanentemente por su decisión de aplazar el tratamiento. La ironía no se le escapó. Llevaría un recordatorio físico de este caso por el resto de su vida, al igual que Riverside llevaría las cicatrices de Wilson. Max, fiel a su naturaleza obstinada, se recuperó más rápido que todos. En 3 semanas, el pastor alemán se movía con solo una ligera cojera. Su energía volvía a los límites que ponían a prueba las instrucciones de sus veterinarios para una actividad limitada. En una mañana de fondo, 6 semanas después de la recuperación milagrosa de Harrison, se llevó a cabo una pequeña ceremonia en la oficina del alcalde. No fue Robert Hastings quien esperaba el juicio, sino el recién nombrado alcalde interino, un respetado líder comunitario sin aspiraciones políticas. Más allá de servir durante la crisis, su valentía y devoción al deber fueron extraordinarias. Harrison leyó en voz baja la cita mientras colocaba la más alta distinción del departamento en el uniforme de Carson. El jefe se movió lentamente, pero con deliberación. Su mano tembló ligeramente, pero se mantuvo firme al encontrarse con los ojos de su detective. No podría haberlo hecho sin ti, dijo Harrison en voz baja. O sin Max. Carson sonrió, asintiendo hacia el pastor alemán, que permanecía en tensión cerca de su propio metal especialmente diseñado, brillando contra su pelaje. Después de la ceremonia, los 3 se dirigieron a Riverside Park. Harrison, caminando con un bastón, Carson moviéndose con cautela y Max trotando entre ellos. Sarah los esperaba en una mesa de picnic, una modesta celebración preparada. Los médicos dicen que Richard podría ser capaz de volver a tareas limitadas el próximo mes, le dijo Sarah a Carson, mientras observaban a Harrison lanzar una pelota para Max. La simple actividad representaba un triunfo de la recuperación. ¿Querrá? Carson preguntó, después de todo lo que pasó. Sarah consideró la pregunta antes de responder. Él dice que Riverside merece un nuevo comienzo, con un liderazgo intachable. Ella sonrió suavemente. Pero también dice que no puede dejar el departamento en manos de nadie más que en las tuyas. Carson levantó la vista, sobresaltado. ¿Mío? Él te recomienda como su reemplazo cuando se retire.
Dice que eres el único en quien confía para reconstruir adecuadamente. El peso de esa confianza depositada sobre los hombros de Carson fue pesado, pero no aplastante. Si alguien le hubiera preguntado hace 2 meses si estaba listo para tal responsabilidad, habría descartado la noción de inmediato. Pero ahora, habiendo enfrentado la traición y la corrupción en los niveles más altos, habiendo casi perdido a su mentor y a su propia vida, la perspectiva era diferente. Riverside necesitaba sanación. Tal vez él podría ayudar. Mientras el sol de la tarde se filtraba a través de las hojas de otoño, Harrison se unió a ellos en la mesa. Max se sentó contento a sus pies. La conversación giró hacia el futuro, la reconstrucción del departamento, la restauración de la confianza de la comunidad, el largo proceso de sanación que nos esperaba. «Llegaremos allí», dijo Harrison con tranquila confianza. Un paso honesto a la vez. Carson observó cómo Sara tomaba la mano de su esposo, mientras Max apoyaba su cabeza en el zapato de Harrison. La familia, en todas sus formas, lealtad probada y demostrada, confianza rota y reconstruida. Sí, estuvo de acuerdo Carson, un paso a la vez. En la distancia, las campanas de la iglesia sonaron, marcando la hora. No fueron campanas de funeral esta vez, sino un sonido más simple y claro. El ritmo constante de la vida, de una comunidad comenzando de nuevo. En nuestros años crepusculares, a menudo nos encontramos reflexionando sobre los verdaderos tesoros de la vida. Lealtad, confianza y las conexiones que nos sostienen a través de la oscuridad. El perro siguió ladrando, lo que nos recuerda que a veces la sabiduría proviene de fuentes inesperadas, como Max, cuya devoción inquebrantable salvó a su amo cuando los sistemas humanos fallaron. Esta historia habla a aquellos de nosotros que hemos sido testigos de nuestra institución vacilar, nuestros líderes de confianza decepcionarnos, pero aún creemos en la resiliencia del espíritu humano. Se hace eco de los desafíos que muchos de nosotros hemos enfrentado, los problemas de salud que parecían insuperables, los senderos de apuestas que cortan hasta los huesos, y el heroísmo silencioso de mantenerse firme cuando sería más fácil mirar hacia otro lado. Para aquellos que pasaron décadas construyendo algo significativo, una carrera, una familia, una comunidad, el viaje de Harrison afirma que lo que hemos construido importa, incluso cuando se ve amenazado. Recuerda que la verdadera fuerza no está en nunca caer, sino en levantarse de nuevo, rodeado de aquellos que se niegan a renunciar a nosotros, incluso cuando todo parecía perdido. Espero que les haya gustado la historia de hoy. No olviden suscribirse al canal para no perderse más historias como esta. Dejen un like y comenten abajo qué les pareció la historia. Nos vemos en el próximo vídeo.